Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, le damos nuestra más cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado para participar en este webinar Hacer Iglesia en tiempos del COVID-19, cambios y desafíos presentes y futuros. El programa de hoy está anunciado y sin embargo lo quisiera recordar. Después de esta bienvenida de mi parte, mi nombre es José Luis Mesa, profesor de la Facultad de Teología, doctor en Teología y asistente de la decanatura de nuestra facultad. Le daré la palabra al padre Víctor Martínez, quien dará un saludo a todos los asistentes. Luego comenzaremos el webinar propiamente dicho, con la presentación de los tres expertos o tres panelistas, el padre Luis Alfredo Escalante Molina, con su exposición Iglesia Hoy, Nuevos Desafíos para la Evangelización. Luego la doctora Loida Sardiñas, en la segunda presentación, Cambios y Desafíos en el Acompañamiento y Presencia con las Comunidades. Y finalmente al padre Luis Felipe Navarrete de la Compañía de Jesús, con su exposición Implicaciones de los cambios vividos en la celebración de la fe. Finalizadas las tres intervenciones, tendremos un espacio para preguntas por parte de los asistentes. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer esas preguntas a través del chat, que estará habilitado una vez inicie la presentación del primer expositor, es decir, del padre Luis Alfredo Escalante. Al final tendremos una intervención muy pequeña, educación continua y el cierre mismo del webinar. Entonces, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que ofrece la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, con un tema que resulta de suma importancia y pertinencia para todos aquellos que somos parte de la Iglesia, que hacemos Iglesia, ya como ordenados, religiosos, laicos comprometidos, pastoralistas, catequistas, acompañantes y orantes, pero también académicos interesados en el tema, especialmente teólogos y teólogas que reflexionan desde la fe las situaciones que se nos presentan en la vida. Quisiera, antes de darle la palabra al padre Víctor Martínez, saludar muy especialmente a todos los que se han conectado de nuestro país. Prácticamente tenemos asistentes de todos los departamentos, pero también tenemos gente conectada de Ecuador, México, Costa Rica, Perú, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Guatemala, Paraguay, Argentina, Chile, España, Italia, República Dominicana. Para todos ellos, nuestros hermanos y hermanas de la gran Hispanoamérica, un saludo muy grande, un abrazo muy fraterno. En este momento, entonces, le doy la palabra al padre Víctor Martínez de la Compañía de Jesús, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Para todas y todos, mi saludo en esta mañana. El deseo de la Facultad de Teología de nuestra Pontificia Universidad Javeriana ha sido el responder al magisterio del Papa Francisco sobre esta iglesia en salida, una iglesia samaritana, una iglesia hospital de campaña, solidaria, sinodal. ¿Eso qué significa en la realidad? ¿Qué significa ante los desafíos actuales de evangelización, de acompañamiento concreto a las comunidades de fe? ¿Y qué significa ante las celebraciones de nuestra fe, particularmente en este tiempo del COVID-19? Por eso hemos querido invitar a los doctores Loida Lucía Sardiñas, Luis Alfredo Escalante y Luis Felipe Navarrete para compartir estas realidades, este polo a tierra de ser y hacer iglesia. Para todos
que podamos enriquecernos y en verdad sentirnos cuestionados en responder desde lo que somos a la praxis del tejido eclesial actual. Todos somos iglesia y todos somos responsables de cómo hacer la realidad y vivirla en el aquí y ahora de nuestra vida. Sean todas y todos bienvenidos a este webinar sobre nuestra iglesia hoy. Padre Víctor, muchísimas gracias por su saludo, también de bienvenida para todos los asistentes. Bueno, tengo el placer de presentarles a quienes conforman el webinar o este panel. El primero de ellos, el primero que vamos a escuchar, es al Padre Luis Alfredo Escalante Molina. Su tema, Iglesia Hoy, nuevos desafíos para la evangelización. Él es religioso de la Sociedad del Divino Salvador, salvatoriano, licenciado y magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en teología de la Universidad de Friburgo en Suiza, profesor de Cristología y Sacramentos en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, participa del Grupo de Investigación Teología y Mundo Contemporáneo y es miembro de la Comisión de Reflexión Teológica de la CRC. Además, participa en un proceso evangelizador con comunidades populares en algunos barrios del suroriente de Bogotá. Padre Luis Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra. Buenos días para todas y para todos. He titulado esta reflexión que quiero compartir con ustedes en esta mañana, Iglesia Hoy, nuevos desafíos a la evangelización. La situación por la que atraviesa la humanidad actualmente por causa de la pandemia ha provocado y está demandando cambios en todos los órdenes de la vida y por tanto en el ámbito de la fe, en la vida y acción de nuestra iglesia y de todas las iglesias. Guiándome por el título que he dado a esta reflexión, quisiera distribuirla en tres apartados. En primer lugar, una mirada al hoy, a la realidad, una mirada a la iglesia, al fundamento, y finalmente una mirada a la evangelización, propiamente a los desafíos concretos que considero nos deja esta situación. En primer lugar, el hoy, la realidad. Nuevamente pedimos disculpas a los asistentes. Efectivamente tuvo una caída en la señal. El Padre Luis Alfredo entonces está cerrando otra vez y volviendo a ingresar, pero para no perder tiempo en este momento vamos a seguir con el siguiente panelista o la siguiente panelista, que es la doctora Loida. Entonces así no perdemos el tiempo. Entonces, doctora Loida, voy a presentarte y vamos con tu tema y apenas Luis Alfredo se vuelva a conectar, regresamos a la presentación de él. Entonces le pido a Néstor estar pendiente de subir la presentación de la doctora Loida. Loida Sardiñas es profesora de tiempo completo del Centro de Formación Teológica de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, graduada como médico general por la Universidad de La Habana en Cuba. Es licenciada en Teología por el Seminario de Teología de Matanzas, también en Cuba. Magíster en Teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica. Doctora en Teología por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Y postdoctora en Educación e Interculturalidad por la Universidad Santo Tomás. Ha sido profesora en la Universidad Bíblica Latinoamericana, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, la Universidad Nacional Autónoma en Costa Rica, la Universidad de San Buenaventura
de Universidad Santo Tomás en Bogotá. Doctora Loida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, estos son los desafíos. Creo que lo que nos acaba de pasar es una demostración práctica de los desafíos que enfrentamos como iglesias también en esta coyuntura. Agradezco al padre decano, al padre Víctor, por sus palabras, por el privilegio de compartir con todos ustedes en este webinar, y serán unas modestas reflexiones sobre los cambios y desafíos en el acompañamiento en las comunidades de fe en la actual coyuntura. He organizado mi presentación en 3 puntos. El primero de ellos son algunos elementos generales del contexto de la acción de la Iglesia. En segundo lugar, la presencia y acompañamiento de las comunidades de fe en lo que he denominado rostros para reinventarse. Y terminaré con unas claves teológicas, 3 claves para desarrollar con y desde las comunidades. Jürgen Habermas ha dicho que las sociedades modernas complejas se desenvuelven en un continuo dinamismo, transformación y crisis, lo que implica incertidumbres y amenazas constantes. Las crisis conocidas hasta el momento han sido crisis parciales, producidas local o territorialmente, o reducidas a un campo o subcampo de la vida social. Generalmente son atendidas por expertos de los campos respectivos. La actual crisis, sin embargo, está confinada territorialmente, no está confinada territorialmente, sino que tiene un carácter global y afecta a absolutamente todos los subsistemas de manera simultánea, produciendo impactos psicosociales y personales significativos. No hay ningún especialista que pueda abordar todo este conjunto. Por tanto, cualquier reflexión se moverá para Habermas dentro de la constatación de que todo resulta provisorio, transitorio, exploratorio, que exige ser cautelosos y prudentes en aquello que se comunique. Por otro lado, además de la fragmentarización del conocimiento, la modernidad tiene otra debilidad, que es la subestimación de la vida cultural y espiritual, no susceptibles estas de ser subsumidas dentro de la lógica tecnocientífica y del manejo de expertos del que hablaba Habermas. Por ello, a pesar de toda su riqueza científica y tecnológica, la sociedad moderna, afirmamos, acusa un vacío espiritual, ético y de sentido. Esto lo ha puesto en evidencia la actual pandemia. De ahí la importancia que adquiere la dimensión religiosa y espiritual de la crisis. Históricamente, la Iglesia ha tenido un rol importante en estas 2 esferas del campo cultural, el campo de lo espiritual, de lo ético, en la formación moral, en la mediación cultural, política, la negociación, en el acompañamiento psicoespiritual y en el ejercicio de la solidaridad y la misericordia. Pero también ha ofrecido una propuesta de sentido de vida, de trascendencia, de subordinación de lo material al crecimiento espiritual de la persona y la comunidad. Si bien es cierto que el poder social vinculante de las iglesias en los últimos años, en el proceso de la modernización, ha decrecido, en esta crisis las iglesias y la teología vuelven a tener un rol fundamental. Pues aquello que está en juego justamente son los temas trascendentales de la existencia humana, el sentido de la vida, el sufrimiento, la muerte, la espiritualidad, la esperanza, el cuidado,
lo importante, lo contingente, las formas de vida y su impacto en los ecosistemas. Aún en medio de todo lo transitorio y lo provisorio del momento, sí podemos aportar como iglesias a las necesidades actuales de sentido de la sociedad. Se trata de un kairos, de una oportunidad y un deber de decir una palabra inteligente e inteligible en los lenguajes actuales. Sobre la presencia y el acompañamiento de las comunidades de fe. El desafío del acompañamiento involucra no solo a las comunidades de fe propiamente, a los creyentes de todas las denominaciones e incluso religiones, sino también a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, debemos profundizar la reflexión sobre la naturaleza misma de la iglesia, lo que muy recientemente ha hecho la Congregación para el Clero con su instrucción sobre la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia, pero también su papel o la actuación de la iglesia hacia el conjunto de la sociedad en la situación actual. Las iglesias locales han emprendido diversas acciones e iniciativas para acompañar a las poblaciones ante esta emergencia sanitaria. Algunos hablan de una verdadera reinvención del rostro de la iglesia, actuando con flexibilidad, plasticidad, pues es sabido que los paradigmas estáticos no funcionan en tiempos de crisis. La reciente instrucción antes mencionada de la Congregación para el Clero habla incluso de procesos de rejuvenecimiento del rostro de la iglesia. De todas las acciones e iniciativas, quisiera destacar algunas en las que encuentro un gran dinamismo, aunque éstas no hayan tenido gran repercusión mediática, pero muestran un rejuvenecimiento de la iglesia. En primer lugar, hablamos del rostro socialmente responsable. El apoyo parte de líderes eclesiales a las medidas de aislamiento social que han sido decretadas, que implicó el cierre de las iglesias, pero también la suspensión de las celebraciones eucarísticas presenciales, evidenció que aquello que está en el centro de la mirada de fe eclesiológica es justamente en la vida de las personas, la seguridad de las personas, por encima de la religiosidad y la ritualidad. Aunque para algunos la reclusión del clero fue vista como negación de la misión de la iglesia, para otros fue una señal profética. La imagen del Papa Francisco solo en su homilía en la plaza de la Basílica de San Pedro fue un ejemplo de humildad y de responsabilidad al dar ese primer paso propio de él de asumir las instrucciones de las autoridades sanitarias, lo que fue luego seguido por otros líderes religiosos mundiales. Frente a la exigencia de importantes sectores religiosos por la reapertura de los templos y el efectivo inicio ya de este proceso acá en Colombia, el desafío sigue siendo hacer un acompañamiento responsable cumpliendo los protocolos de seguridad, pero hay que anotar, sin embargo, que en países que reabrieron los servicios culticos dominicales se presentaron casos de contagio en las feligresías. Hay que señalar un aspecto coadyuvante de esta reapertura que es económico. Muchas diócesis e iglesias están en crisis de sostenibilidad, apenas logran un 10% de lo que se necesita para su funcionamiento. De ahí el afán por la pronta reapertura. Aún así, deberíamos darnos más tiempo para aprender a vivir una espiritualidad en las familias, iglesias domésticas y una sacramentalidad de la vida común. En segundo lugar, hablamos de un rostro digital.
Muchos líderes eclesiales, sacerdotes, religiosos, pastores, agentes de pastoral, se adaptaron muy rápidamente con creatividad a la nueva situación del aislamiento preventivo, de manera que pudieran ofrecer una espiritualidad a través de las redes sociales. Ello implicó fundamentalmente la virtualización de las misas y otros espacios de oración y vida litúrgica, y el acompañamiento permanente a la comunidad a través de usos de redes. Se crearon grupos eclesiales de WhatsApp, Facebook, encuentros regulares. Esta digitalización incluyó la elaboración de apoyos litúrgicos para la oración de la familia en sus casas, materiales digitales de la pastoral infantil, de la pastoral juvenil, capacitaciones al clero en evangelización en TICs, músicas cristianas, conciertos, TikToks, actualización y socialización de los materiales catequéticos. No obstante, el amplio uso de las redes y la presencia de los servicios litúrgicos más telemáticos de la historia, se puede afirmar que entre un 40 y un 50% del clero más adulto ha tenido dificultades para desarrollar competencias digitales, aunque al mismo tiempo esto es una oportunidad para que los y las jóvenes vayan tomando un protagonismo en las dinámicas pastorales, apuntalando ese rejuvenecimiento de la iglesia. En tercer lugar, el rostro solidario. En algunos lugares las iglesias han puesto a disposición de las autoridades locales albergues, comedores, instalaciones para acoger habitantes de la calle, pero también para adecuarlos en lo que el sentido que el padre Víctor decía, como hospitales de campaña de esa iglesia que sale de sí. Muchas instituciones como Caritas, Miserior, Pan para el Mundo, en Colombia, el Banco de Alimentos, bajo el liderazgo del padre Daniel Saldarriaga, por supuesto, han seguido atendiendo a los más vulnerables, con el fin de apoyar a los enfermos, a la población pobre, a los migrantes desplazados, discapacitados. En cuarto lugar, hablamos de un rostro verdaderamente terapéutico a manera de sanitarios del alma. En algunas ciudades, equipos de sacerdotes religiosos y laicos prestan atención espiritual a los pacientes de la COVID-19 y personal de salud en los hospitales. Promueven programas radiales, webs, conferencias, con la participación de especialistas en diferentes áreas, médicos, virólogos, psicólogos, capellanes, economistas, para ayudar a afrontar los efectos de la pandemia. La habilitación de líneas de atención de 24 horas, el acompañamiento a personas afectadas por el trauma psicosocial. La escucha, en estos casos, adquiere una gran importancia como acción evangelizadora, aquello de lo que nos va a hablar nuestro compañero. Pues en medio de la cercanía de la muerte y ante la urgencia de esa revisión en tiempos posmodernos, tardomodernos al menos, de revisión de la propia existencia y de la vida interior, muchas personas sienten la necesidad de buscar a Dios y acercarse a la fe. Sobre el rostro profético, por último, podríamos decir que en este contexto se han creado plataformas de grupos eclesiales y sociales para la denuncia de las políticas neoliberales que han desmantelado la responsabilidad sanitaria, entre otras acciones sociales del Estado. Igualmente se han formado comisiones pastorales especiales para la pandemia. En Escocia, por ejemplo, el grupo de trabajo COVID-19, en Estados Unidos, en la iglesia episcopal, un grupo de trabajo sobre violencia doméstica, obispos de Inglaterra han estado trabajando la condonación de la deuda externa necesaria como una exigencia actual para los países al menos de renta media y baja. Denuncia de sanciones económicas injustas, unilaterales a pueblos empobrecidos, etc. Todo ello para reflexionar y atender situaciones de dolor social que han sido agotadas
agudizadas en el marco de la pandemia. En Colombia, la declaración final de la Asamblea número 110 de la Conferencia del Episcopado ha invitado a superar este texto que ya ustedes han tenido la oportunidad de leer, las pandemias históricas de nuestro país, la profunda brecha social, el desempleo, la marginación y fundamentalmente el asesinato de los líderes sociales. Sin embargo, es necesario también aquí mencionar una nota para finalizar esta segunda parte, una nota también contraproducente. Hay rostros que evidencian el antitestimonio de las iglesias, allí donde se promueven inmunizaciones contra el coronavirus, misas de sanidades, milagros, exorcismos, desacatando las normas de aislamiento, lo que muestra también algo evidente, la conflictividad al interior de las propias iglesias, tal como se presenta, por ejemplo, en la sociedad colombiana con los llamados días sin IVA. Tercer y última parte, claves teológicas para desarrollar en, con y desde las comunidades de fe. Las iniciativas anteriores muestran una eclesiología en salida, una eclesiología desde abajo, una eclesiología del pueblo de Dios que enfatiza y privilegia estos aspectos sociohistóricos visibles de la comunidad de fe. Evidencian una iglesia situada, encarnada en la historia y la realidad. Como teólogos y teólogas, sin embargo, conviene preguntarnos cuál es el fundamento teologal de esta presencia encarnada de las comunidades de fe. En otras palabras, ¿desde qué paradigmas teológicos estamos asumiendo estas iniciativas en el trabajo parroquial? Muchos temas teológicos han sido problematizados en la actual coyuntura. Por supuesto, aquí queremos trabajar apenas 3 intuiciones. En nuestras sociedades secularizadas, escépticas y materialistas, ya no se cree en un Dios salvífico, tampoco en un Dios castigador, aunque en muchos ámbitos de la religiosidad popular sí. Allí podemos encontrar todavía la imagen de un Dios que por un lado castiga y por otro tiene la facultad de librarnos de todos nuestros problemas. Así se ha escuchado en las redes sociales, pero también en no pocas homilías, frases como la pandemia es un castigo divino por habernos alejado de Dios. O la pandemia está en los planes de Dios y algún propósito tendrá. O Dios nos salvará de esta y otras pandemias. Entonces, ¿cómo afirmar la esperanza salvífica en el Dios de nuestra fe sin traicionar el sentido teologal de esa fe, superando lo que algunos teólogos han denominado una fe ingenua en tiempos de coronavirus? La historia de la salvación en el momento presente está atravesada por esta experiencia de crisis sanitaria y humana. La historia de la salvación pasa, como también en el pasado, por la experiencia del sufrimiento y la muerte hoy de muchas personas. Tenemos la responsabilidad de interpretar teológica y contextualmente este dolor de nuestro tiempo. La COVID-19 no es una enfermedad causada por Dios, no es un castigo divino, puesto que Dios no envía enfermedades y sufrimientos al mundo, como pensaban los amigos de Job, ni tampoco es permitida por Dios en el sentido de que Dios no haga nada para impedir que ocurra pudiendo evitarlo. Si afirmamos, como efectivamente afirmamos, que Dios es amor, como Padre jamás permitiría el sufrimiento de sus hijos si pudiese evitarlo. Que Dios se haya encarnado en Jesucristo
significa que se hizo presente en la historia humana, que se humanizó en la condición humana y sus límites, en el devenir, en la finitud, la vulnerabilidad, la contingencia y las enfermedades humanas. La encarnación del Verbo revela, por tanto, una radical opción de Dios por la criatura. Afirma el teólogo jesuita Juan Luis II, afirmaba: el plan de Dios es la humanización. Esta humanización de Dios encuentra su plenificación, su realizator en el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. ¿Cómo acercarnos a esta cruz pandemia? El teólogo luterano Jürgen Moltmann afirmaba: nos hemos acostumbrado demasiado a la cruz. Hemos hecho de ella una mera teoría de la salvación, en el sentido de hacer de la teología crucis una teología gloria. La hemos despojado de su escandalón. La cruz es la noche del abandono, de la duda, de la angustia y de la muerte, lo que muy bien comprendieron los místicos, tanto de la tradición renana como el propio San Juan de la Cruz, por ejemplo. Ella evoca la memoria anamnética de los y las crucificadas. No se trata entonces de retornar en este tiempo a una pasiología dolorista, sino de comprender la cruz en su desnudez y su dureza, lo que implica recuperar una mirada más histórica del acontecimiento que está en el origen de la cruz, la injusticia, el dolor y la muerte. Esta mirada histórica a posteriori nos permite comprender que Dios no pasó por encima de sí mismo. Es decir, que decidió respetar al ser humano. No pasó por encima de la creación, no pasó por encima de la libertad de los seres humanos, incluso de quienes crucificaron al Hijo amado. Dios no lo hizo por su propio Hijo. Dios no lo bajó de la cruz. O como afirma el teólogo franciscano Michael Moore, Dios no lo desclavó. Yo añado, pero Dios se hizo presente en el dolor del Hijo al que levantó de la muerte. Paradójicamente, de ahí lo escandaloso, la cruz también se traduce en esperanza y criterio sobre la respuesta de Dios a la condición humana, porque la tumba vacía, muestra de la resurrección, anuncia la esperanza que la muerte no tiene la última palabra. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios cercano que nos acompaña en este momento de la historia. Él ya se ha contagiado, ya ha padecido la COVID-19, pues se hace presente en el dolor de los que sufren, en la tristeza de los que lloran. Está presente en la soledad del aislamiento. Se identifica con el doliente para consolarlo, no para liberarlo de su sufrimiento. Por eso, en esta época de crisis, muchos teólogos han insistido en afirmar que Dios no nos libra de forma mágica de la pandemia. Dejemos de hacer a Dios responsable por la pandemia. Él nos ha dado, en cambio, pautas y criterios de la vida en su reino que nos permitirán afrontar y superar esta crisis sanitaria. La solidaridad, la generosidad, la esperanza, la inteligencia, la responsabilidad y la construcción social del cuidado son signos de resurrección personal, comunitaria y social que colaborarán en el afrontamiento de esta pandemia. Dios nos está hablando a través de este signo del tiempo presente que es la pandemia. Ella tiene lugar hoy como locus, lugar de la salvación. En el magisterio del Papa Francisco hay un claro llamado a nosotros como iglesia a salir de nosotros mismos y a acoger este tiempo y sus signos para ser iglesias al servicio de los más débiles. Más allá del debate sobre si este virus se originó de forma inintencionada o no,
Una fe informada, una fe atenta a los signos de las últimas décadas, nos dice que es necesario unirnos, que es necesario transformar las lógicas económicas actuales que han desencadenado desequilibrios zoonóticos y ambientales. Signo de la presencia de Dios y de las pequeñas resurrecciones al interior de la presente historia de la salvación es que la Iglesia, aún en medio de la incertidumbre y de la transitorialidad, ha buscado discernir la nueva coyuntura y reinventarse. Signo es el milagro de la comunidad científica que busca la cura de la vacuna, la acción constante y valerosa de médicos, enfermeras, personal de salud. La acción de los sacerdotes, religiosas y laicos que llevan consuelo a los afligidos, incluso arriesgando la vida propia. Son milagros y señales de la manifestación del reino. Quizás estos y otros aspectos de la teología de la historia, de la teología de la cruz, estaurología y de la teología de los signos de los tiempos pudieran ayudarnos a enmarcar reflexiones teológicas fructíferas en esta coyuntura y a discernir y resignificar con mayor claridad los cambios de la Iglesia en este contexto. Para terminar, quisiera que dediquemos un momento a observar las imágenes de rostros concretos, de personas atravesadas por el dolor e incluso la muerte. Para pedir a Dios en esta hora que nos ayude a aceptar nuestra vulnerabilidad y el hecho de que no dominamos nuestra vida. Para pedir a Dios que nos dé las fuerzas para afrontar y superar esta terrible pandemia y para asumir como colaboradores suyos el compromiso de recorrer, socorrer, ayudar a los más necesitados. Amén. Muchas gracias. Que así sea, doctora Loida. Muchísimas gracias por esta exposición. Vamos entonces a regresarnos al primer punto del webinar, es decir, a la presentación del padre Luis Alfredo Escalante con el tema Iglesia Hoy, nuevos desafíos para la evangelización. Padre Luis Alfredo, tiene la palabra. Buenos días. Sí, te estamos escuchando, Luis Alfredo. Les pido disculpas de no poder. Nuevamente, buenos días. Quisiera pedirles disculpas por no poder activar la cámara. Me da miedo volverla a activar para no volver a tener estos inconvenientes que, bueno, espero no aparezcan aún así. Había dicho que mi reflexión la estructuraba en esos tres momentos: una mirada al hoy, a la iglesia y a la misión evangelizadora como tal. Y quería decir, a partir de, en primer lugar, una mirada a la realidad, al contexto en el cual nosotros nos movemos hoy, en el cual nos ha puesto a vivir esta pandemia, que es aquí donde el Señor nos pide amarle, seguirle, confiar en Él. Y esta realidad, guiándonos por las palabras del filósofo John Gray, nos recuerda que la vida como tal está alterada en este momento, que se nos ha puesto en evidencia la fragilidad de la condición humana y de nuestro ser en el mundo, de nuestras distintas relaciones,
Y por lo tanto surge el gran desafío de una vida realmente cuidada, protegida y compartida. Muchos son los signos en la humanidad que nos reflejan esta complejidad. Pero en Colombia, concretamente, la pandemia ha dejado transparentar la complejidad y gravedad de los problemas de esta sociedad que durante décadas han sido ocultados y desviados por los intereses de quienes controlan el dinero, las empresas, los bancos, los grandes negocios, tanto lícitos como ilícitos, y los medios. Y por lo tanto, asistimos hoy a una enorme dificultad en nuestra sociedad colombiana, en donde percibimos que hemos caído en el límite, el peligro de ver el papel de nuestros gobernantes como simplemente comunicadores, directores hacia la sociedad día tras día de lo que ellos consideran oportuno saber. Y entonces el pueblo continúa encerrado, con miedo y con angustia además. A esto se suma pues la dificultad que también se nos ha revelado en nuestro país, que el 60% de la gente vive del trabajo informal, hacinada en espacios demasiado reducidos, no tiene medios y conexiones adecuadas para distraerse, no le importa por eso salir a contagiarse y está desarrollando serios problemas en la convivencia familiar y vecinal. Es esta realidad donde, en primer lugar, podría decir alguien, somos demasiado optimistas o necesitamos una comprensión de la vida y una comprensión teológica más agradable, menos fea. Pero esta es la realidad en medio de la cual, como dije, el Señor nos invita a seguirle. Muchos hablan de este tiempo como algo propicio para reinventarnos. Entonces nuevamente se plantea la urgencia de una reingeniería humana y social. Pero es posible que tan pronto esto termine, los problemas sigan intactos o agudizados. En últimas, sería necesario mirar hacia donde nos invitó a mirar Jesús de Nazaret, hacia el interior y hacia afuera, para posibilitar el giro sin el cual podríamos perdernos del reino, es decir, propiciar una metanoia, un cambio interno profundo, estructural, un cambio de mentalidad. Recordemos la expresión dura y desafiante de Jesús del Evangelio de Lucas: si ustedes no cambian, también perecerán. La realidad es el medio a través del cual el Señor nos transforma, como sucedió con Jesús, con Jonás, con Moisés, con Monseñor Romero. Para salir bien de esta situación en que nos encontramos, tenemos que asumir y procurar un equilibrio entre libertad y justicia, protección de la salud, solidaridad, seguridad y pertenencia, justicia y paz, investigación científica e innovación tecnológica. Al igual que la cizaña y el trigo en nuestra tierra, confluye mucha indolencia y mucha solidaridad. Signos nuevos de servicio, apoyo y compasión se desatan cada día entre nosotros. Y eso es bello, y eso es de Dios. En este sentido, el llamado primero es a volver hacia aquel fundamento que el Evangelio nos plantea como el camino que posibilita un descubrir y un responder a Dios de manera adecuada y pertinente. En segundo lugar, una mirada a la Iglesia como fundamento
y pretexto de la evangelización. Lo que sucede hoy nos plantea la pregunta fundamental relacionada con la comprensión de iglesia, de lo cual se desprende la idea de evangelización, porque estas dos realidades están estrechamente relacionadas. En efecto, la razón de ser de la iglesia es evangelizar. El Concilio Vaticano II afirmó claramente que la iglesia es toda ella misionera y que la obra de la evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios, de todas y todos. Y es su tarea fundamental porque ella misma nace de la misión evangelizadora de Jesús y sus apóstoles y del envío del mismo Salvador, como decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Evangelizar, anunciar el Evangelio, que consiste en la inédita y buena nueva de que en Jesús Dios ha llegado para quedarse, para ser en la humanidad y procurar los valores que garantizan la dignidad y la felicidad para todos los seres humanos. Que todo espacio y persona viva lleno del Dios que ofrece su ser, que se ofrece a sí mismo por amor a nosotros. Esencia y producto de la evangelización es una humanidad nueva, nos recuerda también Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Nuestra misión eclesial se une así a la misión de Jesús, parar e implantar el reino de Dios. He aquí el fundamento de la tarea evangelizadora. El documento del Episcopado Latinoamericano y Caribeño de Aparecida expone sugestivamente el reino como contenido de la misión. Somos enviados y enviadas precisamente a anunciar el Evangelio del reino de la vida. Qué bueno recordar esto hoy, porque hoy en día se constata un cierto distanciamiento respecto al Dios auténtico que Jesucristo nos ha dado a conocer, a amar y a servir. Y esta relación del reino provoca lo que John Sobrino nos pide tener en cuenta, y es que nos lleva justamente a una religiosidad que se limita a una relación muy íntima y personal y directa y vertical de Dios conmigo, Dios con la persona, pero que no se abre a las relaciones con los otros y las otras y a las relaciones con el resto de la creación, a las relaciones racionales y de cuidado con la casa común. Entonces, un descentramiento del reino de Dios equivale a un distanciamiento del mismo Jesucristo, de su misión salvadora y de la misión que tenemos hoy como iglesia. Y en este sentido, es preciso recordar lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. De Él, de Dios, nos viene la certeza de una presencia viva y eficaz de Dios. De Él nos viene la fuerza capaz de hacernos resistir toda debilidad y toda flaqueza. Mil gracias, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y con Pablo ahí mismo podemos replicar, por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. 1 Corintios 12:10. Y finalmente, quisiera proponer y detenerme un poco más en los desafíos a la misión evangelizadora hoy. La adecuada comprensión y asunción del reino de Dios conlleva una determinada comprensión de iglesia, de celebración y de misión dentro de ella. Esta diversidad comprensiva plantea desafíos en lo referente a las diversas funciones eclesiales. La martiría, el anuncio profético, la diaconía, el compromiso liberador, la liturgia, la celebración sacramental, y la koinonía,
la comunión fraterna. Quisiera centrarme en la misión evangelizadora, especialmente en lo que se refiere al anuncio de la palabra, la formación en la fe y el servicio a los hermanos en este momento desafiante. 5 considero que son los desafíos referentes a una evangelización a partir de este tiempo de pandemia: el contenido, el lenguaje, los sujetos, los escenarios y la espiritualidad. En primer lugar, el contenido de la evangelización. Dijimos ya que hoy urge una reconciliación con el dinamismo vital que se halla en el centro de la vida de Jesús y de su mensaje de salvación, el reino de Dios. Este volver al fundamento y al pretexto de la Iglesia nos reta a una misión permanente, como lo pide Aparecida y Evangelii Gaudium, lo cual demanda una formación también permanente, tanto del clero para que ayude a superar la mediocridad y la pereza intelectual que suele percibirse, como del laicado para hacer frente a la tendencia pietista y superflua de la fe, y que se constata con tanto mensaje superficial que circula por las redes. Este es un tiempo para rehacernos internamente, crecer y salir en realidad mejores de esta crisis. Aquel desafío de la formación crítica y de calidad, hace tanto tiempo detectado y tampoco enfrentado, hoy se nos vuelve a plantear. Formación que haga uso inteligente de las tecnologías, como ya nos decía Loida, tecnologías de la información, y que contrarreste tanta mentira que circula en las redes sociales, que es con lo que mucha gente hoy se da y se conforma. Que consolide esta formación una experiencia de fe centrada en el Dios que nos salva en medio de la adversidad, que reformula su omnipotencia a partir de su misericordia. Solo una formación sólida puede asegurar una adecuada inculturación de las verdades de la fe, de la teología. En segundo lugar, el lenguaje de la evangelización. El discurso sobre Dios y a la luz de Dios, de la presencia y la palabra del Dios revelado en Jesús de Nazaret, tiene mucho que ver con el discurso sobre el amor y la misericordia, la justicia y la paz, la comunión y la esperanza, la libertad y la conversión. Sentido en el cual la primera carta de Juan nos dirá que quien no sabe amar no tiene ni idea de Dios, porque Él es amor. Primera de Juan 4:8. Pero cuando el discurso teológico desconoce las problemáticas y empeños de las personas, así como de los rigores de toda disciplina científica, no consigue incidir en la construcción y transformación de la sociedad. Puede decirse con Darío Antiseri que se trata de un lenguaje que se va de vacaciones. A partir del discurso teológico del Papa Francisco y de lo que se ha desarrollado a partir de sus intuiciones, puede verse que el lenguaje de la fe está retado a recuperar su significación a partir del recurso a la simbólica y a las narrativas existenciales. Este desafío señala a su vez una valoración de la pedagogía de Jesús, el lenguaje cercano a la gente, pero capaz de tocar la hondura de Dios en la vida de cada hombre y cada mujer. Eso que nos ha venido mostrando el Evangelio en nuestra liturgia durante estos días, estos domingos, especialmente el lenguaje polisémico, vital y cotidiano de la parábola. El lenguaje evangelizador hoy tiene el reto de ser útil y pertinente, crítico y transformador, referir el mundo, la vida y abrir horizontes nuevos. En tercer lugar, los escenarios de la evangelización. De los templos y capillas hemos pasado al ámbito casero, a laicos, como lugar donde nace la iglesia, las comunidades cristianas, y donde radica el sentido de la Eucaristía, economía, ecumenismo, todo lo que tiene que ver con la vida en últimas. Allí donde juega un liderazgo fundamental la madre, el padre, los hermanos. Espacios donde la comunión y participación, tan enfatizados por el magisterio latinoamericano y la eclesiología de la liberación, se erigen como nueva forma de familia y fortalecen la sinodalidad y la hospitalidad eucarística. Hoy necesitamos darnos un tiempo para celebrar en pequeña comunidad y rescatar el gusto por el sacramento, que a veces se vuelve algo muy externo,
muy para los otros en el caso de los ministros. Un servicio profesional que no llega al corazón ni hace brotar la misericordia, que es lo primero. Este es un tiempo para volver la vida y la mirada al crucificado resucitado y hacer lo que sugiere Taylor de Chardin en las horas duras. Adora y confía. Eso es lo que hizo Jesús para dar sentido a una vida de amor. Una integración entre pueblos, entre comunidades. De eso se habla hoy, de la necesidad de un plan de solidaridad mundial o global, donde uno piense en el otro y aporte lo mejor de sí en la seguridad y confianza de que cuando yo necesite, también recibiré. Ayudar mutuamente a superar esta parálisis colectiva, como nos recuerdan muchos de los autores de esta obra a propósito de este virus en la humanidad, el COVID, en sus distintas ediciones y en sus distintos números publicados. Una auténtica cooperación eclesial, espacios de formación, modos de celebración, experiencias de comunión y participación, formas de ayuda social, estrategias de comunicación, fortalecer eso que está surgiendo bella y espontáneamente en algunos lugares de la periferia social, la fuerza de lo marginal, de lo pequeño, de lo pobre, de lo frágil. Es la comunión y solidaridad eclesial que nos vienen del Evangelio y de las primeras comunidades cristianas. Es hora de hacernos artesanos de comunión y de solidaridad fraterna y fortalecer el valor de la liturgia familiar, donde se comparta más cercanamente la fe. En cuarto lugar, los sujetos de la evangelización. La vuelta al fundamento y pretexto de la Iglesia al reino de Dios supone una mirada y apertura a los pobres, a los débiles y a los últimos en todo. Son los favoritos del reino, son los preferidos de Jesús. La frase de Francisco, quiero una iglesia pobre para los pobres, es el resultado del reconocimiento de los valores del pobre, que ayudan a humanizar esta humanidad, valga la redundancia, por encima de las limitaciones y precariedades que los deshumanizan. Y de ella se desprende el deseo y la urgencia de una teología pobre para los pobres, de una evangelización pobre y con los pobres, y para con quienes se solidarizan con ellos y ellas y se hacen como ellos y ellas. Opción que hace que el resto del trabajo evangelizador en otros ambientes no fracase. Este tiempo difícil nos está desafiando a asumir por fin que el reloj no se detuvo en aquellas décadas en que se anunció la llegada de la hora de los laicos, como lo afirma el Papa Francisco en su carta al cardenal Ouellet. Urge el desarrollo de una ministerialidad laical en función no del culto, sino de la asunción alternativa del bautismo para una incidencia en la comunidad y en la sociedad. Retomemos las palabras de Francisco. A nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos, y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Carta al cardenal Ouellet, presidente de la Comisión para América Latina. Solo una superación del clericalismo dejará espacio a la fantasía de la caridad, como lo afirma el padre Pedro Sosa, superior de la Compañía de Jesús y presidente de la Unión de Superiores Generales. Esa fantasía de la caridad que hoy se nota en tantos gestos de solidaridad y compasión con los que están viendo más. Y finalmente, espiritualidad de la evangelización. Este tiempo de COVID nos pide una fe y aceptación de la acción del Espíritu, una vuelta a lo vital, a lo fundamental de la vida, a lo genuino del ser humano. Porque el ser humano no es solo un ser capaz de preguntar, sino que además puede ser preguntado, cuestionado, interpelado. Es de la capacidad de discernimiento que deberíamos practicar más fuertemente en este tiempo. Quienes creemos en el Dios revelado en Jesucristo, crucificado y resucitado, estamos perfectamente
permanentemente llamados a desarrollar aquella capacidad de descubrir lo divino en lo no divino, la salvación en la tragedia, la vida en la muerte, la trascendencia en la inmanencia, dirán los grandes teólogos. Un tiempo del espíritu un tiempo para el espíritu, con el espíritu, en el que nos pensemos y nos abramos a su acción desde lo más interno de nuestro ser. Un tiempo de discernimiento para situarnos en el fundamento de nuestra fe y recuperar esa fe, la esperanza y el amor perdidos en cosas superfluas como el ansia de poder, el lujo, el rito, la norma, los trajes, la apariencia. Volver al corazón y al silencio como Jesús en la cruz. No refutar ni gastar palabras ante quien le pedía salvarse a sí mismo y bajarse de la cruz. Respeta, comprende y ama a su adversario. Y luego grita a Dios. Lo que más necesitamos hoy es esperanza, pero una esperanza activa, como la de Jesús en la cruz. Y finalmente, para terminar y concluir, quisiera solamente retomar las palabras de Francisco y decir que hoy tenemos el desafío de volver a valorar esta invitación de Francisco a salir. Recordemos, una iglesia en salida permanente hacia las fronteras existenciales es preferible a una iglesia herida o a una iglesia, enferma por el encierro y la comodidad, por estar aferrada en sus propias seguridades. La evangelización es la razón de ser de la iglesia. Muchas gracias a todas y a todos y disculpen los inconvenientes técnicos. Muchas gracias a ti, Padre Luis Alfredo, por la presentación. Bueno, estamos un poco corridos de tiempo. Tendremos la tercera exposición, la del Padre Luis Felipe Navarrete. Él es miembro de la Compañía de Jesús, licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, teólogo de la Universidad de Londres, Inglaterra, magíster en Teología de la Universidad de Oxford, también en Inglaterra, candidato al doctorado en Teología del Centro Sèvres en París, acompañante espiritual de jesuitas en formación en la Comunidad San Francisco Javier, es director del Centro de Formación Teológica desde el año pasado de nuestra facultad, y sus áreas de interés: teología fundamental, antropología teológica, secularización, relaciones fe y cultura y espiritualidad ignaciana. Padre Luis Felipe, muchísimas gracias por esta exposición que girará en torno al tema implicaciones de los cambios vividos en la celebración de la fe. Tienen la palabra. Padre Luis Felipe. Bueno, gracias por decirme que no me estaban escuchando. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos y te vemos. Listo. Me escuchan y me ven. Aquí vino el decano de Escribo, pues prendo su micrófono. Yo les estaba diciendo que voy a asumir esta presentación con otro tono. Quiero dirigirme a ustedes y espero pues que me estén viendo y escuchando. Saqué un tiempo para meditar en este tema que recibí, o en esta realmente pregunta, las implicaciones de los cambios vividos en la celebración de la fe. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. De lo tanto que podríamos decir o pensar, en realidad quiero que se queden con una sola idea, que espero al final de esta intervención, que durará menos de 20 minutos, pues espero que quede clara. La pandemia y el confinamiento nos han obligado a cambiar nuestros ritmos de vida y los hábitos mediante los cuales construíamos nuestro mundo personal, profesional, social y eclesial. Hemos cambiado. Han sido transiciones intempestivas las que hemos tenido que enfrentar. Nuevas prácticas comenzaron a imponerse,
sin que hayamos sido consultados o sin que hayamos tenido el suficiente tiempo para deliberar, discernir y optar por esas nuevas prácticas. Y no me estoy refiriendo solamente a las prácticas, digamos, sacramentales o litúrgicas, a todo nivel. Creo que antes de pensar en lo que significan ciertos fenómenos emergentes durante este tiempo que vivimos, antes de pensar en lo que ellos significan, como por ejemplo los cambios vividos en la celebración de la fe, es necesario hacerse una idea, una imagen de este contexto en el que continuamos nuestras vidas. Acabo de mencionar un rasgo de este contexto, a saber, la índole intempestiva de las transiciones en las que ya llevamos varios meses. De un momento a otro, por ejemplo, quienes habíamos sido profesores en salón de clase, tuvimos que adaptarnos a entornos virtuales de enseñanza. También nos vimos forzados a celebrar la fe de maneras poco acostumbradas, desde nuestras casas, con pantallas o con audios, acompañados de esos dispositivos que justamente nos pedían apagar cuando estábamos en las iglesias. Pero las transiciones que hemos tenido que afrontar no solo han sido intempestivas, también han sido indeseadas. Evidente, la causa primera de todas estas transiciones fue la pandemia, la expansión de ese virus causante de dolor, de enfermedad y de muerte. Pero aunque empleemos el término pandemia para referirnos con una sola palabra a todo esto que vivimos, sabemos que las causas que han afectado nuestro vivir no solo se circunscriben a cuestiones de salud pública. La pandemia, en sentido estricto, ha visibilizado e intensificado problemáticas de índole social, injusticias e inequidades, violencia familiar, rutas de corrupción. Las transiciones que hemos tenido que vivir se originan, pues, en causas indeseadas, que quisiéramos apartar de nosotros. Nos han conducido a escenarios que hubiéramos preferido no escoger. Creo que nadie, o muy pocos, yo diría, hubieran deseado como algo valioso el escenario de tener clausurados los templos y los lugares de celebración. Así pues, las transiciones que hemos vivido fueron intempestivas e indeseadas. Nos tocó asumirlas de un momento para otro y hubiéramos preferido evitar escenarios y las nuevas prácticas características de este tiempo que vivimos. He querido comenzar así mi intervención sobre las implicaciones en los cambios vividos en la celebración de la fe, sacando a la luz dos de las condiciones iniciales de esta transición: su índole intempestiva e indeseada, porque ello nos puede ayudar a relativizar los juicios que podamos emitir acerca de la pertinencia o impertinencia, validez o invalidez, ortodoxia o heterodoxia de las nuevas prácticas y comprensiones en torno a la vida de fe durante este tiempo. Lo que se empezó a implementar y también todo aquello que dejamos de hacer respondió a unas exigencias inéditas, urgentes y no queridas. Se hizo lo mejor que se pensó en ese momento y se dejaron de explorar otras alternativas, porque la creatividad a diseñar lo nuevo requiere trabajo en equipo y tiempo para madurar las ideas, y esto al comienzo fue escaso. Pero ahora, a un poco más de 4 meses de haber dado inicio a las nuevas prácticas y a nuevos hábitos, nos podemos preguntar si el reconocimiento de lo intempestivo y lo indeseado es lo único que se nos exige como creyentes. Y entonces yo pregunto,
les pregunto, ¿podemos además, junto al reconocimiento de lo intempestivo, asumir una actitud reflexiva, de discernimiento, creativa, para renovar nuestros modos de cultivar la fe, ya no solo como reacción ante fenómenos imprevistos, sino como resultado de sentidos conscientemente asumidos acerca de la fe? Al reconocimiento de que esto que vivimos no era lo que queríamos, no es la expresión de lo que hubiéramos deseado, yo pregunto, ¿podemos además considerar los modos mediante los cuales Dios nos comunica su gracia y su misericordia, justamente a través de estos acontecimientos inéditos e indeseados que vivimos? Podemos, pregunto, no solo lamentar lo que hemos perdido, y les digo, la lamentación tiene su lugar, tiene su derecho, no obstante, pero además de eso podemos también vislumbrar las oportunidades que se nos abren precisamente a través de estas circunstancias, oportunidades para crecer en la fe. Yo ciertamente quiero responder positivamente a estos interrogantes. Ahora, como les digo, a poco de más de 4 meses de estas transiciones, ahora estamos en condiciones de plantearnos ciertas preguntas sobre el sentido fundamental de la celebración de la fe y su vigencia bajo formas y circunstancias actuales. Miren, hagan memoria. Al inicio de estas transiciones, hace digamos 4 meses, por decirlo así, las preguntas que nos planteamos tenían que ver con la forma en que podríamos darle continuidad a nuestras celebraciones. Por ejemplo, se preguntaron algunos párrocos, comunidades, ¿qué herramientas utilizaríamos? ¿Con qué frecuencia celebraríamos o transmitiríamos? ¿Cómo comunicar la información al mayor número de gente? También otros se han preguntado desde sus casas, creo yo, ¿cómo aprender a manejar estas herramientas? No era evidente para todos. ¿Cómo disponer los espacios y el cuerpo para que la devoción se manifieste? Esas son preguntas importantes. Diría yo que son preguntas urgentes ante la necesidad del momento. Pero también hemos podido, poco a poco, formularnos otro tipo de preguntas que son más de sentido. Voy a mencionar algunas. ¿Cómo mantener activa la dimensión sensible y corporal implicada en toda celebración sacramental, sobre todo ahora que nos mantenemos a distancia física? Otra pregunta, ¿de qué manera la vida de fe se ve afectada por los cambios en la dimensión litúrgica, celebrativa, ritual de la fe? Esta experiencia que tenemos en torno a las celebraciones, pregunto, nos permite repensar la relación entre liturgia y vida de fe en general. Y finalmente nos podemos preguntar también, ¿cómo podemos prepararnos y disponernos para las celebraciones que ahora seguimos de modo remoto? ¿Cómo asumir un papel activo y participativo? A mi modo de ver, estas preguntas nos introducen en un ámbito mucho más profundo y más teológico que las preguntas que son importantes, acerca de las herramientas, los tiempos, las frecuencias, los espacios en los cuales se da continuidad a la vida celebrativa. Son preguntas que tal vez no nos podíamos plantear al comienzo de este periodo de transiciones, porque no son preguntas urgentes, pero sí son preguntas necesarias. En los minutos que me quedan no podré abordar como se merecen todos esos interrogantes. Mi invitación en esta intervención consiste más en proponerles a ustedes que las consideren, estas y otras preguntas teológicas acerca del sentido de lo que celebramos. He escuchado que cuando termine esta pandemia
no podemos volver a la normalidad que teníamos antes. Esto lo he escuchado, por ejemplo, de parte de aquellos que llaman la atención sobre las inequidades sociales y el maltrato al medio ambiente que hemos podido percibir con una mayor intensidad durante este tiempo. Pero yo creo que si esa frase es cierta, ¿cuál frase? No podemos volver a la antigua normalidad. Eso también puede aplicar a nuestra vida de fe. Los cambios en los que ha incurrido la celebración de la fe nos pueden ayudar si nos tomamos el tiempo para meditar y conservar y conversar en lo que ellos pueden significar. Esos cambios nos pueden ayudar a reorientar, purificar, profundizar la vida cristiana. A continuación quiero responder con un breve aporte a esas cuestiones teológicas que he señalado. Nos achacan a los filósofos o teólogos que nosotros solo hacemos preguntas o problematizamos los asuntos y no damos las respuestas. Me gusta esa comprensión, pero también quiero ofrecerles como mi manera de responder a algunos de esos interrogantes. Entonces, hemos podido aprender algo acerca del sentido teológico de la vida celebrativa que constituye la fe. En este tiempo, ¿hemos aprendido algo acerca de ese sentido teológico? ¿Ha sido esa vida celebrativa, sin duda, según sus ritmos habituales, la que se ha visto interrumpida? Digamos que eso fue lo que se interrumpió. ¿Debemos decir lo mismo de la vida de fe y vida sacramental? ¿Se han visto también esa vida de fe y sacramental interrumpidas? ¿Y cómo? Creo que es importante que no separemos vida sacramental de vida celebrativa, que no disociemos el signo del rito que lo celebra. Pero a mí también me parece importante que no los mezclemos en confusión, sin reconocer ninguna diferencia entre sacramento y la liturgia del sacramento. Las celebraciones de los sacramentos, en general, no son puntos de partida del acontecimiento de la salvación, pero tampoco son puntos de llegada, puntos finales. Si celebramos un sacramento, es porque ya estamos viviendo en la gracia divina que nos ha estado transformando, sacando de nuestro egoísmo para amar a Dios y a los hermanos. El misterio de sentirse arrepentido, de saberse perdonado, de liberarse de la culpa pesada, no comienza allí cuando voy a celebrar el sacramento de la reconciliación. La gracia del perdón, por ejemplo, ya ha comenzado a operar en nosotros. Cuando nos decimos a nosotros mismos, como decía aquel hijo alejado de su casa, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Asimismo, el misterio de participar en la comunión de Cristo, que se entrega con su cuerpo y con su sangre, no comienza allí cuando yo comulgo con el pan y vino consagrados en la misa. Ha comenzado allí. Ese misterio de nuestra participación en la comunión de Cristo, cuando nosotros mismos hemos sido Eucaristía, cuando hemos dado la vida por los amigos y cuando hemos amado incluso a nuestros enemigos. Por eso, este tiempo de pandemia, en el cual nos han hecho falta las celebraciones, podemos aprovecharlo para considerar con más detenimiento, en oración, ¿qué es eso que celebramos en nuestras liturgias? ¿Cómo llegamos preparados a ellas? Quisiera decir esto mismo de otra manera, compartiéndoles algo que había escrito hace un tiempo. Le pido por favor a Néstor que muestre o que active el PowerPoint. Quiero que a medida que voy diciendo estas palabras las puedan visualizar en sus pantallas.
Si el creyente no ha sabido leer los acontecimientos de la historia y también de su historia personal a la luz del plan salvador de Dios, podrá celebrar y hacer suyos los acontecimientos del Éxodo y los de Jesús de Nazaret. Estoy tratando de pasar. No me funciona el asunto. Listo, ya segunda. Si no se ha sentido interpelado por la situación deshumanizante que viven sus hermanos, sea la viuda, el huérfano y el extranjero, y si no ha protestado de algún modo contra tales hechos como opuestos al plan de Dios, y si no ha anunciado la esperanza, ¿qué podrá sentir cuando escucha las palabras de los profetas proclamadas en la liturgia de la palabra? Si en la vida cotidiana el creyente siente que todo lo hace bien y se cierra al reconocimiento de sus dinámicas destructoras, o si por el contrario siente que ya sus fallas lo condenan y que por ende ya no tiene remedio, ¿cómo podrá reconocerse pecador y perdón y celebrar esta realidad? Si no puede reconocer en todos los ámbitos de realidad, en aquellas que puede llamar realidades profanas, a Dios pugnando por manifestarse como sentido, ¿a qué situaciones referirá las palabras que escucha en la Escritura? Si no está acostumbrado a la gratitud, si no está acostumbrado a la gratitud, a pedir ayuda, a expresar sus dolores, a ofrecer sus dones, ¿qué agradecerá o pedirá u ofrecerá en una Eucaristía? Termino esta frase que alguna vez le escuché a un padre que algunos conocemos. Terminará celebrando cosa sin cosa. Ya puedes quitar la presentación, Néstor, gracias. Voy a ir terminando. Lo que he querido decir con esto es lo siguiente. Después de pasar por los momentos primeros de esta transición en la que aún estamos, momentos que exigían de nosotros respuestas inmediatas ante una situación indeseable, no querida, podemos ahora aprovechar los cambios en los que ha incurrido nuestra forma de celebrar para examinar la calidad, la profundidad, la coherencia de nuestra vida celebrativa. Ojo, la pregunta por la calidad de una celebración no viene dada en primera instancia por el tipo de técnicas que empleamos, o el tipo de medios, o la justeza que empleamos al seguir las rúbricas litúrgicas. La calidad de una celebración sacramental se mide en primera instancia, aunque no exclusivamente, por las raíces que la celebración tiene en la vida de fe, de esperanza y caridad que va motivando en la vida cotidiana. Termino con las palabras de un compañero jesuita que suele ser muy activo en Twitter y el otro día vi que tuiteó la siguiente frase que yo retuiteé. No podemos recibir la comunión, pero podemos hacerla. Toma el contacto de alguien que sufre, que se siente en soledad, que le está costando este tiempo, y pregúntale, ¿cómo estás? Ponle el oído. Dile que está cerca con tus pensamientos, que le deseas cosas buenas, y serás Eucaristía. Muchas gracias.
Padre Luis Felipe, muchísimas gracias por la exposición. Bueno, como dije hace un momento, estamos un poco corridos de tiempo, pero igual quisiera que los tres panelistas dieran cuenta, así sea brevemente, a las preguntas que hemos recibido a través del chat. Y en el mismo orden, entonces les pediría que en 2 o 3 minutos intentaran una respuesta a las preguntas que les han hecho. Casi todas ellas tienen nombre propio. Entonces voy a comenzar con el padre Luis Alfredo. Hay una pregunta acerca de los escenarios. Entonces, antes de la pandemia teníamos el templo o privilegiábamos el templo como lugar de encuentro, de evangelización. Pero ¿qué hay de esos otros lugares que han venido emergiendo, empezando por el templo casa, el templo familia? Y en ese sentido, hay una pregunta sobre qué propuestas harías en torno a la liturgia familiar, a la liturgia con y para las familias. Hay una pregunta sobre el clericalismo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer en un tiempo como este para aminorar ese clericalismo que aún está presente en nuestra iglesia? Y al final tuvimos una pregunta sobre si se te ocurren algunas estrategias de evangelización, sobre todo para los más alejados, que incluso estaban alejados antes del tiempo de pandemia y ahora, pues mucho más, por el aislamiento y por otras cosas que estamos viviendo. Para la profesora Loida, hay una pregunta sobre la secularización, incluso inspirada en Habermas. Entonces, frente a esta paradoja que estamos viviendo, el grado de secularización de las sociedades actuales en nuestros días, y de otra parte, el crecimiento que hemos visto en las búsquedas de Dios, ¿qué posibilidades tienen las iglesias hoy? Básicamente esa pregunta. Y para el padre Luis Felipe, ahí condensé las preguntas que te hicieron básicamente en dos. La primera es sobre los modos de cultivar nuestra fe. ¿Se te ocurren algunas acciones pastorales que nos ayuden a cultivar nuestra fe en esta situación particular? Y la otra pregunta es, bueno, es claro que no nos podemos quedar en lo asistencial, que tenemos que ir un poco más allá, pero ¿cómo hacer para que realmente esta celebración sea una celebración de comunidad familiar? Porque a lo mejor quienes se conectan son una sola persona y ya, y estamos creyendo que es toda la familia, pero ¿cómo hacer para que sea toda la familia, toda ella, la que está celebrando la fe? Pero más todavía, ¿cómo vincular a los mayores, que antes de la pandemia pues son los más asiduos a la iglesia, los más asiduos a las eucaristías, a las oraciones, etcétera, pero que por no manejar esta tecnología o qué sé yo, pues se han aislado y a lo mejor los hemos abandonado en nuestras propuestas eclesiales, en nuestras propuestas pastorales? Entonces, ¿cómo vincularlos para que realmente sea una celebración desde y con las familias? Bueno, muy bien. Como dije, tenemos 2 o 3 minutos para cada uno en ese mismo orden. Padre Luis Alfredo, tienes la palabra. Sí, muchas gracias por estas preguntas. Pues quisiera decir con relación a la liturgia de la casa, como nuevo escenario, nueva forma de evangelización y de vida de fe. Considero que es un momento en el cual, si bien no estamos en la iglesia como antiguamente, allí en la iglesia donde surgían también grandes preguntas, ¿no? El magisterio latinoamericano ya lo había detectado hace varios años, mucho rito, poca fe, poco seguimiento en Jesús, ¿cierto? Detrás de ahí se escondían una cierta comprensión y una urgencia de una revitalización y una reubicación del sentido fundamental del sacramento, de la celebración en la fe. Y considero que ahora en la casa hay unas oportunidades grandes para vivir la fe y para celebrarla también. Sí, la comunidad está reunida, la familia. Creo que aquí pues aparece un poco el desafío de cómo posibilitar un acompañamiento con gestos y signos
de la vida cotidiana ahí en el hogar, una reconciliación un poco más cercana, por ejemplo, porque antes no siempre, ¿no? Muy escasas familias iban juntas a celebrar, uno a una hora, el otro a la otra. Hay la posibilidad de vivir ahí una reconciliación mejor, un compartir del pan también, que es como nació la Eucaristía también. Eso posibilita recuperar ese sentido comunitario, ese sentido de comida en la celebración. Respecto al clericalismo, pues es verdad, ¿no? El Papa Francisco nos ha insistido en que esa es la más grave enfermedad que vive la iglesia y la evangelización. Y en ese sentido, pues tenemos el desafío de promover ahora el laicado, como lo sugería ahí muy rápidamente en mi intervención, con ministerios, con servicios nuevos allí, con lo que tiene que ver con las comunidades, con cómo formar allí en la casa, cómo leer la palabra y reflexionarla desde el día a día. Me parece que surge una ministerialidad casera y comunitaria que puede ayudar a revitalizar la experiencia de fe cristiana. Y los escenarios y sujetos alejados, ¿qué podemos hacer para evangelizar? Considero que es también un signo muy particular, porque mucha gente alejada, muchas personas de distintos sectores se vuelven a plantear el asunto de la fe. Y considero que aquí tenemos el desafío, la tarea de proponerles unas formas alternativas de vivir la fe, de formarse, de celebrar, de ponerla en práctica, con personas que están realmente conscientes de la importancia del papel en la vida y que tienen también capacidades para desarrollar esta ministerialidad. Entonces tenemos aquí desafíos grandes y yo creo que es un tiempo de gracia, es un tiempo del Espíritu, como también lo mencionaba, que puede ayudarnos justamente a que la Iglesia recupere ese fundamento y ese pretexto, el sentido fundamental de que este mundo sea reino de Dios. Padre Luis Alfredo, muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a Loida, vino en el chat ahora último una pregunta que creo que a lo mejor podrías también responder, aparte de la que ya te enuncié, y es con respecto al diálogo ecuménico. Un tiempo como el que estamos viviendo podría favorecer el diálogo ecuménico y aminorar todavía esa idea presente en algunos de que fuera de la iglesia o esta iglesia en particular no hay salvación. Doctora Loida, tienes la palabra. Excelente. Muchas gracias. Sí, son dos preguntas muy interesantes. La primera tiene que ver con los cambios que se han dado en la modernidad. Hablamos de hace apenas un siglo, la Iglesia tenía un protagonismo en diferentes esferas de la vida social, ¿no? Auspicios, hospitales, educación, tenía un rol realmente importante en la vida sanitaria. Ahora, todos esos roles fueron asumidos por las instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Con la sintonía, con esquemas de pensamiento como la racionalidad, como la secularización, como la separación iglesia-estado. Por supuesto, Habermas habla en un contexto de las sociedades europeas, sociedades que proponen esta racionalidad. El paradigma es el weberiano, el de Max Weber, que habla de superar esas racionalidades conforme a valores, ¿no? Decían, las sociedades atávicas, antiguas, pensaban todos sus esquemas societales conforme a unos determinados valores religiosos, morales, en fin, familiares, de las costumbres. Se impone una sociedad, una realidad, racionalidad con arreglo a medio fin, y eso va a significar también una racionalidad científico-técnica. En ese contexto se pensó en la modernidad que se podía prescindir de estos discursos de sentidos, de estos discursos trascendentales, solo vivir el presente. Esa es parte del paradigma moderno. Levinas le
ha llamado la egolatría del ser, es decir, el individualismo que nos atraviesa. Y se desecha la responsabilidad, la solidaridad, la misericordia, aunque Habermas habla también de misericordia, como circunscrita únicamente a las esferas del mundo de las religiones. Entonces, esa es la pretensión moderna, pensar que se puede hacer una sociedad sin misterio, sin trascendencia. El momento entonces es maravilloso, creo que es tremendamente positivo que podamos decir una palabra que frente al miedo, frente al sufrimiento, podamos rescatar esa dimensión del sentido. Ahora bien, veo ahí dos necesidades fundamentales frente también a las posibilidades. La posibilidad es un desafío, es un deber, decía con anterioridad, pero tendríamos que puntualizar. En primer lugar, hay que cualificar la religiosidad. Lo que Luis Alfredo y el padre Luis Felipe también ya hablaron, la formación. ¿Cómo formar la religiosidad? Santo Tomás le llamaba una fe informada en la caridad. Pero fundamentalmente esa dimensión de la fides ratio, ¿verdad? De racionalizar, de dar razones, de superar la fe ingenua, de superar las imágenes de ese Dios Superman o de un Dios mágico, en fin, por la vida de la formación. Y en segundo lugar, el rol profético. Creo que un ejemplo de esto ha sido Monseñor Darío Monsalve, ¿no? Y este rol profético vuelve a poner el protagonismo de la Iglesia, creo, sobre el tapete. Sobre el movimiento ecuménico, creo que está viviendo un momento muy interesante también, la unidad de las iglesias, pero también el macroecumenismo de las religiones alrededor, aunando esfuerzos alrededor de esta situación común. Es pensarlos más allá de nuestras particulares improntas denominacionales, pensarnos que somos una humanidad única, es decir, que enfrentamos las mismas dificultades y todos podemos aportar ese caudal moral, ese conocimiento que se tiene también de superación de iglesias de pandemias anteriores. Si algunas instituciones pueden superar este periodo de pandemia son las religiones, que tienen toda una experiencia. El Comité Ecuménico acá en Colombia ha hecho muchísimos momentos de oración, llamados a la unidad. Creo que también hay que trabajar la teología ecuménica. Los teólogos están hablando también de revisar algunos postulados que tienen que ver con la celebración eucarística, la comunidad de mesa, que tienen que ver con, por ejemplo, la visión reduccionista del bautismo cristiano, ¿verdad? En términos de filiación. Entonces ahí hay que revisar también presupuesto de la antropología teológica, teología de la creación, en fin, hay muchísimo trabajo por hacer, pero es un momento muy positivo para el ecumenismo y para la unidad de las iglesias. ¿Qué cuestiones, digamos, disonantes? Bueno, que siempre vamos a encontrar hermanos que tienen otras perspectivas de la fe. Yo creo que derechas, izquierdas, conservadurismos, liberalismos, en todo caso, estamos aportando en algún sentido desde las iglesias en plural a dar pan al hambriento, es decir, a cumplir esta misión de Mateo 25, y eso es fundamental en este momento. Hay que tener una mirada también positiva frente a estas cuestiones. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a ti, Loida, y gracias, por supuesto, a los asistentes que han presentado estas preguntas. Le doy la palabra al padre Luis Felipe para que responda las preguntas que le hicieron. Padre Luis Felipe, tienes la palabra. Espera, ¿me escuchas, José Luis? Te estamos escuchando. Sí. Bueno, yo sé que ya todos estamos cansados. Siempre esa es una de las características de estas sesiones. Es cansado un poco estar sentado, escuchando, poniendo atención.
pero quiero responder de una manera muy breve a las preguntas. Modos de cultivar acciones pastorales. Yo creo que tenemos en este momento que distinguir entre confinamiento y entre aislamiento. Estamos confinados, pero no aislados. Ahora, yo pregunto, ¿cómo las diversas comunidades creyentes, los grupos juveniles, las parroquias, piensan en seguir cultivando vínculos? ¿A través de qué, digamos, de qué herramientas? Yo creo que en este momento que extrañamos, digamos, la manera como antes cultivábamos la relación, pero eso no significa que las relaciones y los vínculos tengan que, digamos, cortarse. Y yo creo que el desafío consiste justamente en pensar las maneras como nos seguimos sintiendo vinculados. Por ejemplo, conocemos el número de WhatsApp, de internet o de teléfono de las personas que participan en una parroquia. Hemos creado algún grupo a partir del cual podamos seguir manteniendo alguna comunicación. Segundo, entonces digamos que quiero poner el acento en el seguir en el mantenimiento de los vínculos que nos constituyen como sujetos y como creyentes. Creo que alguna pregunta alcancé a ver allí sobre los sacramentales. Yo creo que es muy importante que reconozcamos que la vida de fe y la vida de oración es fundamental. Sin esta vida de oración, la vida celebrativa, a mi manera de ver, se seca, no tiene raíces. Y yo me pregunto si en casas estamos acostumbrados a reconocer que todo nos viene de Dios. No quiero imponer eso, pero por ejemplo una práctica como bendecir los alimentos antes de comerlos, o al acostarnos, al levantarnos. Nosotros en la Compañía de Jesús hablamos del ofrecimiento de obras o del examen del consciente al final del día, un pequeño momento como de oración, de reflexión. A partir de esta pandemia han surgido muchas iniciativas que invitan a la gente justamente o a comenzar el día con alguna oración común a través de las tecnologías o terminar el día. Quiero decir también una pregunta sobre cómo construimos comunidad familiar. Yo creo que en primer lugar la pregunta sería no solamente cómo celebramos en comunidad cuando vemos una misa por televisión o vemos al Papa. En realidad también la pregunta es cómo nos mantenemos unidos ahora que estamos 24 horas, 7 días a la semana en un mismo espacio. Pueden haber muchos roces y muchos conflictos y a mí me parece que también el desafío es cómo nos mantenemos en una comunidad que vive de manera sensata la relación bajo estas condiciones. Y yo diría que también el testimonio, aun cuando sean los individuos, digamos, una persona de la familia la que sea testigo en una Eucaristía, etcétera, yo creo que la fidelidad y ese testimonio son capaces, digamos, de convocar a los demás. Creo que Edgar hacía una pregunta acerca de cómo acompañar a las personas que han visto sus familiares fallecidos en este tiempo y que no han podido siquiera celebrar, digamos, un funeral propio. Yo vuelvo a mi asunto sobre los vínculos. ¿Cuáles son las redes de sostenimiento, de amistad a las cuales pertenecen estas personas y estas familias? Y yo creo que el desafío justamente a mí me parece que es ese. Les comparto simplemente para ir terminando una iniciativa que vi que los jesuitas de España hicieron al comienzo del confinamiento. Crearon un sitio, pero ya como en España ya terminó más o menos el confinamiento, creo que esa posibilidad cerró. Se titulaba No está solo. Y entonces había un grupo de personas desde sus casas, de laicos, de religiosos, religiosas, etcétera, que ofrecían algún tiempo para conversar, para acompañar, no necesariamente para hacer ejercicios en la vida corriente. Yo creo que ese tipo de iniciativas que surgen por la coyuntura es necesario seguirlas manteniendo. En últimas, la pregunta es cómo seguimos nutriendo los vínculos que nos hacen sujetos y creyentes. Padre Luis Felipe, muchísimas gracias. De nuevo, un fuerte agradecimiento a los tres. Gracias por sus reflexiones y por la respuesta a las preguntas. Presento mis disculpas a los asistentes que hicieron preguntas en el chat y no quedaron consideradas en este último momento, pues ya por cuestión de tiempo no las pudimos responder, o los panelistas no las pudieron responder. En este momento le doy la palabra a Liliana Niño, porque una cosa que nos preguntan es, y bueno, ¿qué está haciendo la Facultad de Teología? ¿Qué ofrece la Facultad de Teología
para un tiempo como este? ¿Qué elementos nos pueden brindar en orden a hacer un buen acompañamiento, una mejor evangelización, a comprender incluso mejor lo que está pasando? Entonces, en este momento le doy la palabra a Liliana Niño, de Educación Continua, quien nos va a hacer una invitación muy concreta. Liliana, tienes la palabra. Liliana, ¿no te estamos escuchando? Creo que no tienes activado tu micrófono. Buenas tardes, ¿ya me están escuchando? Qué pena con ustedes. Ahora sí, sí señora. Bueno, están viendo en cámara la presentación, qué pena con ustedes, es que no la puedo ver. Sí, sí la estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Como lo decía el profesor José Luis, venimos trabajando en unos escenarios de formación en conjunto con la Facultad de Teología y la Dirección de Educación Continua. Queremos extenderle una invitación a participar en nuestros programas. Voy a decirles rápidamente algunas de las propuestas que venimos trabajando. Tenemos un MOOC que se llama El Apostolado del Mar. Este es un programa que es totalmente gratuito para las personas que se encuentren interesadas. Lo vamos a iniciar el 3 de septiembre. Este programa tiene que ver sobre el agua en las dimensiones humanas y su relación con la fuente salvadora y creadora de vida y fe cristiana. También venimos trabajando un diplomado online en convenio con la Conferencia Episcopal, El Cuidado en la Familia y Escuela, Camino de Humanización, Esperanza y Misericordiosa. Estamos iniciando el próximo 18 de agosto. Son programas que llevamos a cabo de manera virtual o de manera online. También estamos trabajando en 2 propuestas más que tienen que ver con resiliencia y sentido de vida trascendente. Es un diplomado que estaremos iniciando el 10 de agosto y hemos venido en estos tiempos difíciles trabajando mucho un curso de manera online que se llama Acompañamiento en el Duelo, Aprender a Vivir con el Propio Dolor. Son propuestas que venimos trabajando con la Facultad de Teología. Voy a compartirles por el chat los links de algunos de ellos para que ustedes puedan revisarlos, puedan hacer su inscripción y también van a tener mis datos. A través del profesor José Luis les haremos la invitación más concreta sobre estas propuestas académicas que tenemos. Claro que sí, Juan, en este momento les voy a compartir por el chat la URL. Ustedes van a poder realizar la inscripción al MOOC, como les menciono, es totalmente gratuito. Muchas gracias al profesor José Luis, a los panelistas. Estamos muy atentos en darles a conocer estos programas de formación, estos escenarios de formación y sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos afrontando. Muchas gracias a todos. Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Los 4 programas realmente muy pertinentes y muy en la línea de lo que hemos dialogado en el día de hoy. Por el chat, algunos nos han preguntado que si es posible tener la memoria del webinar, entonces contarles que el webinar fue grabado y por lo tanto el enlace para poder acceder a la grabación estará en el sitio web de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces entran al sitio de la Javeriana, buscan Facultad de Teología y en los anuncios, en la primera página, allí estará el enlace para quienes quieran escucharlo nuevamente o compartirlo con alguna persona que no hubiese podido estar en este webinar. Entonces, muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, a todos, especialmente a los que resistieron hasta el final, por su paciencia, por su atención, por su participación a través del chat y desearles una feliz tarde. Quienes ya les está llegando el momento del almuerzo, un feliz almuerzo y que tengan entonces una feliz tarde. Bendiciones para todos. Que estén muy bien.